en dos empresas, una sería Planeamiento 2000 y otra Gerencia de Obras. Su mujer también trabajaba en Marbella, abrió una empresa, se llamaba Marbella Beauty, se dedicaba a la cosmética, a la perfumería. Ella habría puesto el 99% del capital y una amiga el 1%. Además, ella también se puso un sueldo como administradora. Esos son los datos que hemos visto, pero también se puede pensar que este matrimonio, antes de llegar a Marbella, podía tener un dinero ahorrado, ¿verdad? Bueno, pues según la Fiscalía, según su informe, Juan Antonio Roca llega a Marbella después de haber estado un año cobrando el paro. Él sí tenía dos empresas anteriores que se llamaban Marbella Inversores y Construcciones Marbellas. Ambas empresas terminaron en un proceso de quiebra. Por tanto, la conclusión, no la nuestra, vuelvo a repetir, la del informe de la Fiscalía sería que todo ese patrimonio tan extraordinario no se justifica con lo que acabamos de ver, con la renta lícita del matrimonio. Muchas gracias, Reyes. Profesor Juan Miguel del Cid, desde Granada, ¿cree usted que tiene demasiados cómplices el blanqueo de dinero? Sí, lógicamente, para poder llevar a cabo todo este proceso de blanquear dinero hacen falta determinadas personas. El delincuente sabe que tarde o temprano la policía puede investigarlo y lo que trata es de poner pues, todos esos bienes a nombre de otras personas. Por eso se utilizan testaferros, sociedades también donde no es posible conocer quién es el propietario y todo esto en definitiva lo que permite es camuflar pues, el origen del dinero y también pues, el auténtico propietario, o sea, lo que podríamos considerar el titular real de todos esos bienes. Pero no estamos hablando de delincuentes comunes, ¿verdad? Hablamos casi de ingenieros financieros. En este caso vemos sentados en el banquillo también a bufete de abogados, consultorías, asesores, expertos en hacer desaparecer el rastro. Sí, las personas dedicadas a blanquear dinero no son precisamente el escalón más bajo de las redes criminales, sino que son auténticos expertos en materia financiera y bueno, pues hablamos de despachos de abogados importantes, también contables, despachos de asesoramiento fiscal, es decir, que son personas con una preparación legal y financiera pues bastante fuerte, ¿no? Profesor, ¿y qué medidas tiene el Estado para perseguir el blanqueo? Bueno, pues una sería el aspecto punitivo, que es la que estamos viendo ahora, es decir, una vez que se han cometido los delitos, pues solo queda perseguirlos y ponerlos a los delincuentes pues, en la cárcel, supuestamente si todos son inocentes, pero en definitiva el juicio dirá quién es culpable. Pero también hay una medida de prevención, o sea, hay una serie de sujetos obligados que están, tienen que tomar unas medidas para prevenir pues, el blanqueo de dinero. Y aquí entrarían pues, no solo las entidades financieras, sino también pues, abogados, contables, asesores fiscales, incluso pues también los comerciantes de obras de arte, los joyeros, es decir, hay un colectivo pues muy amplio de sujetos que tendrían que tomar pues medidas para prevenir que pudieran ser utilizados para blanquear dinero. De todo esto habla usted en su libro, Blanqueo Internacional de Capitales, aprovechamos para recomendarlo porque es realmente interesante, y habla también del papel de los bancos, que tienen realmente una función importante también para poder prevenir ese blanqueo de capital. Sí, los bancos tradicionalmente han sido el mecanismo para blanquear dinero, pero las medidas que se han establecido dentro de todo lo que podemos considerar la comunidad internacional, pues ha hecho un sector bastante de referencia en cuanto a las medidas de prevención. Es decir, que cualquier persona que va a un banco pues, y quiera abrir una cuenta, el banco lo va a identificar, le va a pedir que presente documentos acreditativos de su identidad, luego le va a realizar un perfil de cuáles son sus actividades profesionales o empresariales y también va a hacer un seguimiento permanente del movimiento de su cuenta, ¿no? Para ver si lo que en principio había declarado pues, se ajusta a su actividad. En el caso de que hubiera indicios o sospechas de que esta persona está haciendo una actividad de blanqueo de dinero, pues el banco estaría obligado a comunicar pues, al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo pues, la existencia de esas operaciones. Luego ya se investigaría y en todo caso pues, se llegaría a una conclusión, ¿no? Pero el banco lógicamente es está un obligado, de referencia, por así ¿no? decir. Muchas gracias. Bueno, desde que saltaron a la luz casos como el caso Malaya, del que hablamos, el Estado pidió a los bancos esa implicación en la lucha contra el blanqueo de capitales. Tanto es así que las entidades imparten periódicamente cursos a sus empleados donde aprenden cómo detectar cualquier operación sospechosa. Hay manos que manejan el dinero con magia. Parezca que... Su trabajo consiste en introducir fuertes sumas con un origen oscuro en el sistema financiero. Convierten el dinero B en A. Algo que se conoce como blanqueo de capitales.
En estas operaciones hay un protagonista que casi siempre repite, el billete morado. Se calcula que en nuestro país residen hoy, a pesar de la crisis, unos 110 millones de estos billetes. Un reparto equitativo entre los habitantes daría como resultado algo sorprendente. Cada español debería tener por lo menos 2 en su bolsillo. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Por eso se conocen popularmente como Bin Laden. Se sabe que 1 de cada 3 billetes de 500 euros de los 16 países que forman la eurozona se encuentra en nuestro país. Estos datos nos dan una idea del volumen de dinero que escapa al control fiscal. La preocupación creciente sobre este hecho ha ido endureciendo la normativa desde 2006, convirtiendo a las entidades bancarias en auténticos detectives. Están obligadas por ley a identificar y conocer la actividad económica de todos sus clientes. Además, deben conservar durante 6 años los documentos de las operaciones. Cualquier movimiento bancario que sea sospechoso se comunica a la Comisión de Prevención y se hace en total anonimato, es decir, los demás compañeros de oficina nunca lo sabrán. La normativa actual obliga a registrar tanto a quien ingresa como a quien retira efectivo o moneda extranjera por valor superior a 3.000 euros, cantidad que asciende a 50.000 en transacciones al exterior. Existe una lista de clientes y de operaciones de alto riesgo. Las alarmas de los programas informáticos saltan con movimientos de cuentas inusuales, grandes retiradas en efectivo o pequeños pero constantes ingresos diarios. En definitiva, se vigila hasta el último detalle. Cada día es más complicado introducir dinero negro en nuestro sistema financiero. Busca otras vías, como los paraísos fiscales, algunos a pocos kilómetros como Gibraltar o Andorra. La intensidad de la lucha contra el fraude está disparando el número de cajas de seguridad. En algunas capitales existen listas de espera para conseguir una. Y a ver quién averigua lo que hay dentro de una caja de seguridad. Ahí sí que ya se pierde el rastro, ¿no, profesor? Sí, la verdad que sería difícil. Complicado. Por parte de la entidad financiera saber lo que hay dentro. ¿Y cree usted que habría que endurecer más las medidas de control del dinero? Bueno, España es un país de referencia en esta materia y tiene los estándares internacionales más fuertes. Y yo creo que las medidas que hay ahora mismo son adecuadas. El problema es que se apliquen por parte, sobre todo de sujetos, que en muchos casos pues, no están dispuestos a aplicarlas, ¿no? Hay muchos colectivos que incluso desconocen que son sujetos obligados y la verdad que ahí es donde está el esfuerzo, ¿no? O sea, deberían de hacerse una labor más pedagógica para que todo el mundo se pusiera sobre este tema a aplicar esas medidas. Y el control, que es ya muchísimo más complicado si hablamos de los paraísos fiscales. Sí, los paraísos fiscales, ha habido un intento de acabar con ellos a raíz de la crisis financiera, se le ha echado la culpa en gran parte de lo que ha sucedido con las entidades financieras y la crisis que había en Estados Unidos. El grupo del G20 ha intentado establecer unas medidas para acabar con ellos, pero realmente prácticamente el tema se ha caído en el olvido y difícilmente se pueden acabar con estos territorios porque hay unos intereses económicos, pues, sobre todo de empresas multinacionales que lo utilizan para llevar a cabo pues, operaciones sobre todo de optimización fiscal. ¿Cómo funcionan los paraísos fiscales? Bueno, pues son territorios sobre todo que el objetivo que tienen es captar ahorro de personas no residentes. O sea, ellos nunca se consideran paraíso fiscal, se llaman centros financieros, extraterritoriales, y sobre todo son territorios de nula fiscalidad para personas que no residen en ellos. Eso sería, digamos, el aspecto negativo, porque lo que hacen es atraer capitales procedentes pues, de delitos, e incluso capitales que escapan de muchos países para no pagar impuestos. Pero luego tienen también un aspecto bastante negro en cuanto al blanqueo, y es que ofrecen, pues, sobre todo, una serie de instrumentos que otorgan pues, una impunidad, una opacidad, y que prácticamente hace casi imposible pues, que se sepa quién es el propietario pues, de una cuenta corriente o de algunas sociedades. Sobre todo se utilizan sociedades que son las que aparecen como titulares de las cuentas corrientes y prácticamente pues, resulta imposible saber quién está al frente de esa empresa, ¿no? Bueno, al final todo se resume quizá, profesor, en que se necesita más ética, ¿verdad?, en el sistema financiero. Le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros esta noche en Objetivo Abierto, que nos ha aclarado muchas dudas. Profesor Juan Miguel de Cid, un auténtico placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no por blanqueo de capital, pero sí por un presunto delito de corrupción urbanística, el actor Sean Connery y su mujer tienen una cita en los juzgados de Marbella. Se investiga la construcción de 72 apartamentos de lujo en una finca de su propiedad. El mítico 007 ya ha anunciado que pedirá indemnización